Hablemos sobre sustancias que alteran la mente. Este video definitivamente va a ser desmonetizado, pero la verdad no me importa porque es un desahogo que quiero hacer. Vamos a hablar sobre todas las sustancias que alteran la mente que he probado y lo que pienso que son los aspectos negativos de cada una de ellas, así como los posibles beneficios. También quería decir como preámbulo que no apruebo el uso de ninguna de estas sustancias. Y esto es solo mi experiencia personal y lo que he aprendido de cada una de ellas. Vamos a hablar específicamente de la cafeína, la nicotina, la hierba o marihuana, los hongos, el kratom, y luego dos drogas que yo no he probado personalmente, pero estoy rodeado de muchas personas que las consumen con frecuencia, cocaína y metilendioximetanfetamina. Para empezar, la cafeína es una de las sustancias psicoactivas más comunes que la gente consume. Es tan común que la mayoría de las personas ni siquiera la consideran realmente una sustancia que altera la mente. La cafeína es consumida por una gran parte de los ciudadanos estadounidenses, así como por personas de todo el país, ya sea a través del café, suplementos pre-entrenamiento, bebidas energéticas o cualquier otra forma en la que la tomes. De hecho, empecé a usar cafeína después de muchas de estas otras cosas. La verdad, nunca me gustó el café. Solía levantarme e ir directo a la escuela, trabajo o cualquier actividad. Nunca entendí el propósito de usarla. Ni siquiera la usaba en preentrenamientos. Fue hasta que trabajé en General Nutrition Company que empecé a usar cafeína porque tenía mayor acceso y sentí que debía probarla. La cafeína básicamente te hace sentir más animado. Para las personas que viven bajo una roca y no tienen idea de lo que es. Te da energía y la mayoría de las personas la toman para no sentirse cansadas. Es un estimulante que puede ayudar a concentrarse, pero en grandes cantidades puede reducir la concentración. Trabajé con una compañía llamada G Fuel y no tengo nada en contra de ellos. Son una gran empresa. Ya no somos socios, pero aún tengo un refrigerador de G Fuel y a veces lo tomo. Pero una cosa que recuerdo es una vez en una transmisión de la que ya he hablado antes, donde terminé tomando probablemente alrededor de 600 miligramos de cafeína. La cantidad promedio que alguien consume en un día es probablemente alrededor de 250. Tomé de golpe una lata de 400 miligramos y después bebí otros 140, ya sea en una transmisión benéfica o por una gran donación. No lo sé. Y se puso tan fuerte que mi corazón latía tan rápido que me puse ansioso. No podía concentrarme y estaba temblando. Y en ese sentido fue terrible. En mi experiencia personal, realmente no percibo la cafeína como algo tan malo en cómo me afecta. Consumo cafeína casi diario, ahora tomo café o espresso a diario y una bebida energética al hacer stream. Normalmente consumo cafeína unas 2 veces al día. Realmente no tengo los síntomas de abstinencia que muchas personas tienen cuando consumen cafeína a diario, como dolores de cabeza si no la toman. Ha habido varios días en los que simplemente no consumo cafeína y realmente no me afecta. Puede que me sienta un poco cansado, pero sí desarrollas cierto tipo de dependencia a la sustancia para mantenerte despierto y sentirte con energía. Específicamente los adolescentes de hoy, muchas de las personas que están viendo este video probablemente consumen cafeína todos los días. En mi chat hay quienes dicen que toman 2 o 3 Monsters o Red Bulls al día, lo que es demasiada cafeína. Creo que un gran problema con la cafeína es que la gente la consume en exceso. No quiero usar necesariamente ese término porque sobredosis suena muy negativo, pero la gente consume demasiada cafeína y me parece que para la mayoría de las personas causa más efectos negativos que positivos. Si consumes una taza de café al día para despertarte en la mañana y darte algún tipo de estimulante para ir a hacer ejercicio o algo por el estilo, no creo que sea necesariamente malo. Si tomas 2 o 3 cucharadas de Jekyll y Hyde pre-entrenamiento que tienen 650 miligramos de cafeína, tu corazón late a 130 por minuto y estás alterado aunque estés quieto. Creo que eso sí es un problema en dosis altas. De hecho, puede arruinar tu concentración y hacer que no puedas enfocarte ni hacer nada. Y eso es realmente malo, especialmente cuando estás en una situación de aprendizaje o tratando de lograr una tarea. A continuación vamos a hablar sobre el alcohol, que creo que es una de las peores y más normalizadas drogas en la sociedad actual. He hablado mucho sobre el consumo de marihuana porque la uso frecuentemente. Vamos a eso enseguida. Pero el alcohol está tan normalizado y legalizado en prácticamente todos los países del mundo. Y muchas otras cosas que yo diría que no son ni de cerca tan malas son ilegales. En comparación al ver a personas beber y emborracharse agresivamente, el alcohol provoca muchas muertes. El alcohol provoca malas decisiones.
Afecta tu juicio hasta tal punto que ni siquiera se puede comparar con otras sustancias en esta lista o con otras sustancias en general, especialmente considerando la frecuencia con la que la gente consume alcohol, sobre todo a una edad temprana. Comencé a beber a los 16 años. Era año nuevo y estaba en casa de mis amigos y estábamos tomando Malibu con jugo de naranja. Y recuerdo que estaba muy nervioso. No sabía cuánta alcohol tenía que consumir alguien para emborracharse. Así que yo, ya sabes, estaba siendo muy cauteloso porque no quería emborracharme demasiado, porque obviamente sabía de personas que, ya sabes, se emborrachaban demasiado y tenían que ir al hospital o se intoxicaban con alcohol. Obviamente yo estaba lejos de esa cantidad, pero creo que al beber debes ser precavido, sobre todo si eres nuevo en el alcohol en la universidad, porque verás cosas impactantes en fiestas de fraternidad y escucharás historias de terror sobre intoxicaciones o accidentes fatales por manejar ebrio. Y es malo. Bajo los efectos del alcohol o simplemente bajo el alcohol en general, estando borracho, todavía tomo mucho, ¿verdad? Salgo con mis amigos, es algo muy común. Es una situación social salir a tomar algo, lo cual es parte del problema porque está tan normalizado que aunque reconozcas que es un problema, normalmente igual vas a participar, especialmente si eres alguien de mi edad, en tus 20s. En fin de semana, la gente va a bares para convivir, conocer personas, jugar, platicar y divertirse. Pero parte de ese proceso es emborracharse mucho. Muchos dirán que no necesitas tomar para divertirte en esas situaciones. Pero estar sobrio alrededor de personas que están borrachas y agresivas, en mi opinión, es realmente jodidamente molesto. No estoy promoviendo el consumo de alcohol, al contrario, hago lo opuesto. Pero diré que aunque reconozco que el alcohol es malo para mí, para mi propio juicio personal y ya sabes, obviamente para mi salud, todavía bebo, ya sabes, con bastante frecuencia. Creo que gran parte de por qué a la gente le gusta beber es por lo social y lo que implica. Porque cuando realmente lo comparas con otras sustancias en general, ni siquiera es tan disfrutable. Es solo algo que a la gente le gusta hacer juntos porque puedes consumirlo a un ritmo bajo con cerveza y puedes jugar, pasar el rato con amigos y platicar. Y es lo mismo que salir a fumar un cigarro con alguien, pero durante un periodo de tiempo muy largo, durante toda una noche, estás conviviendo con personas y tomando. También es algo que la gente de mi edad disfruta, como jugar juegos de beber para emborrachar más a los amigos que a uno mismo. Aunque estés borracho, al no estar tan mal como ellos, sientes éxito por ganar. Es curioso que hable tan mal del alcohol. Pero, ya sabes, 2 o 3 días después de que se grabe este video, probablemente voy a jugar maldito beer pong con mis amigos y o ellos o yo vamos a terminar muy borrachos. Y honestamente he tratado de vigilar cuánto alcohol consumo en el pasado. No creo que beba demasiado seguido en cuanto a la cantidad de días. Es solo que cuando sí bebo, normalmente bebo demasiado. Y ese es un problema. Ha habido varias veces en las que me he puesto, ya sabes, tan borracho que cuando me duermo me despierto medio, ya sabes, todavía dormido y termino orinando en una esquina o algo así. Ya lo hice y he contado esa historia varias veces. También me he emborrachado al grado de vomitar. Y eso es algo muy común entre las personas de mi edad que se emborrachan, que te pones tan borracho que tienes que vomitar. Y eso está mal. Ponerte tan borracho que tu cuerpo te obliga a sacar ese alcohol a la fuerza. Es malo porque mientras más borracho te pones, menos reconoces las decisiones que deberías estar tomando y qué tan borracho crees que realmente estás. Y he sido testigo de esto en mi propia mente. Nunca he sido alguien que se desmaya por el alcohol. Me drogaron una vez en un bar, en un taburete de bar en Filadelfia. Maldito sea ese lugar. Nunca me he puesto borracho hasta perder el conocimiento, pero sí he estado tan ebrio que sé que estoy muy borracho y aún así decido seguir bebiendo, aunque sé que en una hora probablemente estaré demasiado borracho y tendré que vomitar. Y luego tienes las peores resacas de la vida. Esa es la peor parte del alcohol. Obviamente, ya sabes, el hecho de que tienes el juicio nublado y todas esas otras cosas. Pero también despertarte al día siguiente y tener un dolor de cabeza casi como migraña durante 8 horas seguidas, sintiéndote nauseabundo, atontado, cansado y viejo, es terrible. Y empeora con la edad. Tengo 23 años. Y si yo me despierto sintiéndome así, alguien de 50 años se despierta y se siente igual de mal o peor durante el doble de tiempo.
Para ser justos es malo. No quiero señalar aspectos positivos. Beber es divertido. Estar con tus amigos y, ya sabes, jugar juegos y platicar y probar diferentes tipos de alcohol, ir a bares y pedir diferentes cócteles y ver al bartender preparar la bebida y platicar contigo y servirlas, pedir bebidas elegantes o hacer shots con tus amigos. Es una actividad grupal. No digo que una experiencia de unión, pero mucha gente lo hace. Y en países asiáticos como Japón, es muy común que la gente se emborrache tanto, especialmente los hombres, que se quedan dormidos en medio de la calle con su ropa de trabajo y se despiertan al día siguiente para ir a trabajar, porque es costumbre, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que los hombres trabajadores japoneses no deben rechazar bebidas de su jefe. Y también se considera algo bueno si puedes aguantar grandes cantidades de alcohol cuando bebes. Parece que les impresiona mucho y eso no solo ocurre en Japón, sino en todo el mundo. Si eres estudiante y bebes mucho en una fiesta de fraternidad, la gente pensará que es genial. Lo que sí te puedo decir es que beber y asistir a esas fiestas de vez en cuando y emborracharte mucho es malo para ti. No es tan malo, pero no puedes dejar que se vuelva un hábito. Hay muchísimas personas que son alcohólicas de verdad en la universidad y piensan que es genial porque cuando tienes poco más de 20 años y bebes todas las noches y todos los días, eres el tipo rudo y fiestero. Pero si tuvieras 35 años haciendo eso, serías un degenerado. Lo siguiente es la nicotina. Después vamos a hablar de la mota. La nicotina es rara. Hay varias formas en que la gente consume nicotina, ya sea puros, cigarrillos, vapeadores o, ya sabes, thin, snus, tabaco de mascar, lo que sea. La verdad, nunca me metí en el vapeo. Probablemente he probado un vapeador 3 o 4 veces en toda mi vida, no un vapeador de mota, uno de nicotina. Todos cuando yo estaba en la prepa lo hacían. Estuve en la prepa desde 2016 hasta 2020. Y fue cuando el vapeo realmente empezó a ponerse de moda. Fue cuando prohibieron los Hools y empezaron a llegar esos vapeadores desechables chinos de marcas desconocidas a tiendas de conveniencia al azar que la gente usaba. Y yo diría que 1 de cada 2 personas en mi clase de la prepa estaba vapeando todo el día, en el baño, después de la escuela, etc. Y ahora todavía diría que la mitad de mi grupo de amigos vapea a diario. Y empezaron cuando tenían, ya sabes, 14 años. Yo personalmente he consumido nicotina sin. Cuando no lo hago seguido. Llevo 2 meses sin nicotina, ¿cierto? Pero cuando salgo de vacaciones o estoy con mis amigos en la playa a veces y ellos tienen un sin, me pongo uno. Y básicamente es solo una pequeña bolsita de nicotina que te pones en la boca y se absorbe en las encías. Y también puede causar cáncer de encías, boca y garganta, pero también te da un subidón de nicotina muy rápido. Lo que diré es que la nicotina es la sustancia más sobrevalorada y estúpida que creo que he visto o probado. En podcasts hay personas como los machos alfa que dicen que la nicotina mejora la concentración y disminuye el riesgo de Alzheimer. Y sabes, no voy a comprobar esos datos, pero nunca he usado nicotina en mi vida y me he sentido mejor como persona. Nunca he usado nicotina, ni he fumado un puro ni un cigarro y he pensado, wow, me siento mejor. Siento que podría lograr algo. Además, muchas veces estoy borracho al consumir nicotina. Pero también, cuando estuve en Islandia sin acceso a marihuana, busqué estar bajo alguna sustancia, tema que dejaré para otro video, sobre algo malo de mí. Pero cuando estaba en Islandia, estaba usando Sins. En realidad, allá se llamaban Velos. No tenían Sins, la marca, pero yo estaba completamente sobrio usándolos. Y te hace sentir como si alguien te estuviera ahorcando. Te hace sentir como un mareo raro en la cabeza. Te sientes mareado. Se siente como si te faltara oxígeno. Y realmente no es agradable, pero quieres hacerlo de nuevo. Y ese es el aspecto extraño y adictivo de la nicotina, que en esa semana que estuve en Islandia estaba usando Velos todos los días como 4 o 5 veces al día. Y al final del viaje, cuando estábamos volando de regreso a casa, recuerdo que pensé, wow, mataría por un velo en este momento. Y ahí fue cuando pensé, sí, tengo que dejar de usar estos, eso está mal. Y así es como la gente se vuelve adicta. Muchas de las personas que están viendo este video probablemente están vapeando cada, ya sabes, 2 o 3 minutos. Y yo diría, obviamente sí hay más probabilidades de cáncer, hay químicos que estás inhalando. Es malo para ti. Esto lo dice alguien que fuma y usa marihuana a diario, que es lo mismo. Pero aún así puedo, ya sabes, hacer eso y también reconocer que ninguno de los dos es bueno para ti.
Y lo que diré es que la tolerancia se desarrolla muy rápido. No puedo usar nicotina en grandes cantidades. Hay varios tipos de SINs que la gente usa, de 3, 6, 8 y 12 miligramos. Puedo ponerme uno de 3 en la boca por unos 30 segundos. No 30 segundos, como 3 minutos. Y ya lo siento tanto que seguro me lo voy a sacar de la boca. Pero cuando hacía eso todos los días, de inmediato te acostumbras. Como al cuarto o quinto día ya puedes hacer el doble o el triple de lo que antes podías hacer. Y eso también es parte del problema y de cómo la gente se engancha, porque cuando eres alguien que vapea o fuma cigarrillos, estás gastando cientos o miles de dólares al año en nicotina porque ya no te pega como antes. Y ahora ya no es una sustancia que te da una recompensa, es algo que necesitas para sentirte normal. Ahí surgen los memes de personas que se desesperan al no encontrar su vapeador porque sienten una necesidad física, no solo mental, de usarlo. La marihuana es una sustancia que yo uso, diría, 5 o 6 días a la semana. No estoy drogado ahora. Normalmente no me drogo de día. Me drogo cuando termino mis tareas. A veces me drogo en la transmisión, pero no creo que eso afecte mi entretenimiento. ¿Entonces me definiría como un marihuano? No, pero diría que soy un usuario frecuente de marihuana. Me drogo mucho. Probablemente gasto, ya sabes, más de $1,000 al año en mota, si soy sincero. Para mí la mota es una de las mejores y peores sustancias que he probado y que sigo usando. La primera vez que me drogué con marihuana tenía 19 años y me comí 2 comestibles que me dio mi amigo. Ni siquiera sé cuántos miligramos tenían. Recuerdo que él solo me dijo que esto era lo que tomaría una persona normal. No sentí nada por unos 30 o 40 minutos. De repente me sentí muy drogado, vomité, me puse verde y pensé que estaba en el purgatorio. Fue un viaje y la mayoría de quienes vivieron eso no volverían a consumir marihuana. Pensé como idiota, quiero intentarlo otra vez y hacer menos. Y terminó gustándome, ¿vale? Probablemente, ya sabes, 4 o 5 meses después. Y desde entonces podría decir que he usado marihuana con bastante frecuencia, con un aumento en el consumo probablemente alrededor del año pasado, ¿verdad? Solía drogarme como 1 o 2 veces por semana. Ahora me drogo probablemente 5 veces por semana, por las noches, usualmente. Parte de mi problema como persona es que siempre siento la necesidad de hacer las cosas, especialmente en la maldita carrera en la que estoy. Tengo 5 canales diferentes de YouTube. Tengo 1,000,000 de cosas de contenido diferente que puedo hacer y cosas que necesito terminar. Y puedo hacerlas en cualquier momento del día. Así que si no estoy relajándome, constantemente siento la necesidad de hacer más cosas. Y parte de lo que hago, y está mal, hay otras formas en las que podría evitar esto, pero parte de lo que hago para no sentir esa necesidad es que me drogo, ¿sabes? Tras la transmisión, trabajo 1 o 2 horas y luego me drogo mucho. Si no me drogo como ayer, trabajo hasta las 2 y luego duermo. Y hay formas de evitar eso y hay otras cosas que debería hacer. Y creo que una de las cosas que más lamento de consumir marihuana es que cuando estoy drogado, no hago nada que tenga valor para mí. Obviamente disfruto cuando estoy drogado, viendo una película o comiendo. Estoy jugando videojuegos, hablando con mis amigos, lo que sea, pero no estoy obteniendo nada de valor para mi vida. Si no estuviera drogado, leería más. Cuando no estoy drogado, a veces leo. Obviamente haría más cosas. Como decía antes, tal vez tomaría un pasatiempo. Tal vez haría otras cosas que le den a mi vida un valor más duradero que solo estar drogado 4 horas en un sillón, relajándome y riéndome de videos graciosos. Y ahí es donde creo que debe haber un equilibrio con el uso de la marihuana en general. Creo que muchos que me ven están drogados todo el día. Y creo que definitivamente eso es un problema porque va a impedir tu motivación para hacer las cosas. Y claro, tu memoria al recordar. Si estás drogado más tiempo, ese periodo puede parecer más largo. Cuando lo recuerdas, tu memoria es algo borrosa, no es como el alcohol que solo te desmayas. Pero si miro hacia atrás en algunos periodos de tiempo donde me drogaba seguido, los recuerdos como que se mezclan. Y a menos que realmente me concentre y trate de recordar como, oye, ¿qué pasó en esa semana o 2 semanas o 3 semanas? Ni siquiera es que no pueda recordarlo, pero me cuesta más tener una historia clara de, oye, ¿qué hice esa semana? Creo que al principio la mota me ayudó a pensar filosóficamente, pero no creo que sea necesaria para nadie. Y ni siquiera creo que fuera necesaria para mí.
Cuando empecé a drogarme con marihuana fue también cuando empecé a estudiar filosofía como carrera y cuando cambié de ciencias del ejercicio a la carrera que estudio ahora y por eso existe este canal de YouTube. Y empecé a pensar más sobre la moralidad, la muerte, la vida, mi propia existencia, la conciencia, el alma y todos estos otros temas mientras estaba drogado. Y creo que en ese momento fue muy gratificante mentalmente. Escribía muchas de mis ideas y eso me ayudó a formar mis propios procesos de pensamiento hasta llegar a donde estoy ahora. Pero en algún momento te vas a quedar sin esas cosas. Y entonces drogarme dejó de ser para mí algo que me hacía pensar filosóficamente. Decidí drogarme y jugar videojuegos porque me parece divertido. Y una de las peores cosas de la mota y también una de las mejores, y aquí estoy siendo completamente honesto, y por eso quiero decir de nuevo, no estoy promoviendo el uso de la mota. El problema de la mota es que todo lo vuelve muy divertido. Y entonces todo lo demás se queda corto en comparación. Y por eso la mota es adictiva. No es adictiva físicamente, pero sí mentalmente, porque todo lo demás parece peor que estar drogado. Ver una película es divertido. Ver una película estando drogado es más divertido. Jugar videojuegos es divertido. Jugar videojuegos estando drogado es más divertido. Y obviamente eso no aplica para todo. Pero en mi propia vida, sinceramente he experimentado esto, donde hago algo y pienso, caray, si estuviera drogado, esto sería mejor. Eso es malo, sobre todo para muchos adolescentes que ven esto y se drogan constantemente. Obviamente te desmotivas, olvidas más y se vuelve más difícil pasar clases y hacer todo lo demás. Pero también te está poniendo en un mal camino para tu experiencia de vida, porque siempre vas a depender de esta sustancia para elevar cómo te sientes en ese momento. Y por eso creo que no meterse en eso de manera intensa es lo mejor. Tengo varios amigos que fuman marihuana ya sea cada 2 semanas o al mes. Y no quiero decir que les tenga envidia, pero admiro su capacidad de no sentir la necesidad de drogarse para disfrutar más ciertas actividades. La marihuana también es rara porque la forma en que la consumes cambia cómo te hace sentir. Fumar marihuana en realidad es una sustancia diferente cuando tu cuerpo la consume e inhala comparado con cuando la comes. Cuando la comes y la digieres, en realidad se convierte más en una sustancia alucinógena. Por eso escucharás historias de personas que comen comestibles y tienen algún tipo de sensación alucinógena, a diferencia de alguien que solo está muy drogado, se marea y vomita. En ambos casos podrías tener malas experiencias. Pero en uno, en realidad, podría ser más surrealista, más, no sé, estimulante que algo, ya sabes, comparable a fumar un porro. Pensé en hacer un video solo sobre la marihuana, pero decidí incluir un segmento en pasar rápido por el tema y quizá retomarlo en otro video de YouTube más adelante. Entonces, el siguiente, obviamente. El siguiente es Kratom. No he consumido Kratom en aproximadamente 2 años. Probablemente esta sea la sustancia menos conocida de la que voy a hablar en esta lista. Mucha gente probablemente ni siquiera sabe qué es el Kratom. El Kratom es una sustancia alucinógena / delirante. Es legal para las personas consumirlo cuando tienen 18 años o más. De hecho, está menos controlado que la marihuana. Y antes de que te subas a tu auto e intentes ir a comprarlo, déjame hablar de eso primero. Proviene de la hoja de Kratom, que suele triturarse y ponerse en cápsulas o bebidas. Sabe horrible. Número 1. Número 2. Es una de las sustancias más extrañas que he consumido en mi vida. El Kratom en dosis bajas y en dosis altas es drásticamente diferente uno del otro. El Kratom en dosis bajas es más parecido a un estimulante. Se siente como si tomaras café, usaras una pastilla de nicotina y un cartucho de THC a la vez y dejaras que todo eso actúe. En dosis altas puede volverse muy alucinógeno y también un poco aterrador. Hubo una vez en la que tomé un shot de Kratom en stream y normalmente solo tomaba la mitad y jugaba videojuegos. Esta vez creo que simplemente era uno más fuerte. Estaba muy espeso, sabe muy mal, casi como para darte arcadas de lo malo que está. Tomé casi todo el contenido. Y estuve bien durante el resto de la transmisión, pero una vez que terminé la transmisión fue tan abrumador que tuve que acostarme. Se sentía muy fuerte. No hubo ninguna alucinación visual ni nada por el estilo. O sea, no tomé ni de cerca lo suficiente como para, ya sabes, sentir eso, pero fue intenso.
Y tuve que de verdad acostarme como por 1 hora y media hasta que me sentí mejor para poder seguir adelante. El Kratom tiene varias ventajas y desventajas, principalmente las que ya mencioné. Puede causar adicción en ciertas personas, pero también se usa en muchos estudios médicos para ayudar a que la gente deje sustancias opioides, el abuso de alcohol y otras cosas relacionadas con las drogas a las que la gente es adicta. Muchas veces la gente puede hacer la transición y les ayuda, pero en otras ocasiones el chat de hecho me contó historias sobre personas que intentaron hacer la transición y terminaron volviéndose adictas al Kratom de manera similar, porque de alguna forma imita los efectos de los opioides. Pero he escuchado más cosas positivas que negativas en el campo médico específicamente, aunque eso también es según mi propia investigación sobre el tema. Ya no uso Kratom ahora. Personalmente no estoy en contra de usarlo en el futuro. No creo que sea algo que se deba usar a diario, como si dijera, sí, esto es como tomar mi vitamina de la mañana. No consumiré Kratom diario, pero si un amigo me ofrece una pastilla un día la aceptaría. ¿Quieres hacerlo? Yo diría tal vez no. Pero en general diría que es algo de lo que la mayoría de las personas probablemente debería alejarse, a menos que realmente lo investigues, lo analices y entiendas qué es y en qué te estás metiendo. O sea, eso es lo mismo con muchas de estas sustancias de las que estamos hablando, especialmente la marihuana. Ya sabes, sé mayor de edad para usar la sustancia, no consigas la sustancia ilegalmente. Entiende en lo que te estás metiendo. Ten en cuenta que básicamente cualquier sustancia psicoactiva va a tener desventajas. Debes conocer esas desventajas. Hongos. Nunca he hablado de eso, nunca he dicho abiertamente, sí, consumo hongos. He consumido hongos unas 10 veces en toda mi vida. Normalmente en el stream digo, sí, cuando ando viajando o algo así, porque no conozco las reglas sobre ese tema. Este video podría tener restricción de edad y no me importa, pero solo pienso en los hongos. He tomado hongos como 10 veces en mi vida y varían drásticamente dependiendo del tipo de hongo que tomes. Podrías tomar hongos Penis envy, podrías tomar hongos enigma, podrías tomar psilocybina cubensis. Hay 10 o 20 tipos distintos, ¿verdad? Y quizá más. Cada uno tiene distintos niveles de psilocibina y psilocina, la sustancia que causa las alucinaciones. Creo que en realidad se usa evolutivamente como veneno para insectos y como repelente de insectos. Así que las hormigas y esas cosas no se comen los hongos que la usan. También es solo una coincidencia que nos haga alucinar. La razón por la que los hongos dan miedo es por la falta de conocimiento sobre cuánto deberías tomar y cómo te va a hacer sentir. Es un alucinógeno, no va a sentirse como si solo hubieras fumado un porro. Vas a percibir cosas, pensar diferente, ver cosas que normalmente no ves y puede cambiar a las personas de manera negativa. He tenido amigos que se alteraron, intentaron llamar a la policía para denunciarse a ellos mismos o a sus amigos y la pasaron terrible todo el tiempo. Por suerte ellos despiertan bien al día siguiente, pero otros no. Y ellos quedan, ya sabes, en una mala racha o estado posiblemente por el resto de su vida o por un periodo muy largo de tiempo. Ahora, con hongos, yo mismo he tenido tanto las mejores como las peores experiencias de toda mi vida. La vez que lo tomé, jugué un juego llamado Hombre de Medan con 3 de mis amigos. Estábamos en el sofá. Si no conoces Hombre de Medan, es un juego de antología oscura y muy aterrador. Y los tomamos y de inmediato empezamos a jugarlo. Como a los 20 minutos de estar en el juego no podía moverme del sofá. Sentía que estaba dentro del juego. Estaba completamente inmerso. Sus caras cambiaban de forma y sus ojos parecían de goldfish. Y yo estaba como, no hiperventilando, pero sentía un pánico genuino recorriendo mi cuerpo. Me sentía totalmente bloqueado, como si mi teclado en un videojuego no funcionara y no pudiera moverme. Probablemente solo fue así por 1 minuto. En mi mente se sintió como una eternidad. Esa es otra cosa sobre esto. La dilatación del tiempo con los hongos es tan fuerte que 1 hora puede sentirse como un día. 1 minuto puede parecer 1 hora. Y podrías estar bajo el efecto de la sustancia durante 5 o 6 horas, pero podrías sentirse como si hubieras experimentado, ya sabes, 3 o 4 días de tiempo o experiencias en ese momento, porque tu cerebro está pasando rápidamente por ideas y diferentes experiencias. Como experimentas tantas cosas tan rápido en menos tiempo, se siente más corto, ¿verdad? Así que todo lo que estás experimentando, ni siquiera sé si me estoy explicando,
Estás experimentando tantas cosas al mismo tiempo que cuando lo recuerdas e incluso cuando lo estás percibiendo activamente, sientes que ha pasado más tiempo del que realmente ha pasado. De todos modos, después de que experimenté eso, terminé yendo al baño, me miré en el espejo y empecé a alucinar aún más. Siempre dicen, no te mires en el espejo. Al principio fue malo por un rato, luego mejoró mucho. Terminamos escuchando a Ice Cube y fue como uno de los momentos más felices que he tenido en mi vida. Sentí una alegría inmensa, como si fuera de todo el mundo. Sentí como si la tierra me estuviera abrazando y que todo iba a estar bien. Era como una paz interior que sientes. Y por eso los hongos se usan mucho para personas con trastorno de estrés postraumático o en estudios médicos para personas que están muriendo de cáncer o que tienen enfermedades terminales, porque les ayuda a enfrentar la muerte y a enfrentar, ya sabes, experiencias muy difíciles que ya vivieron o que están viviendo actualmente. Ahora, de las 10 veces que los he tomado, diré que casi siempre ha sido malo durante la primera hora. No soy alguien que lo disfrute por un rato, y tal vez eso sea cuestión de mentalidad. Intento tener una mentalidad diferente cada vez, pero siempre que los tomo me siento horrible durante una hora. Y luego como que, ya sabes, no llego a un nivel de meseta donde entiendo en dónde estoy ahora. Lo acepto y estoy bien. Y esa es una de las cosas más aterradoras. Cuando usas alucinógenos, no tienes control sobre nada. Y eso es lo que se vuelve aterrador para mucha gente, porque cuando te resistes, se pone peor. Y personas con ansiedad o predisposición a la esquizofrenia o algo por el estilo, existen varios trastornos médicos en los que no deberías consumir alucinógenos. Además, la personalidad de alguien puede afectarte si no estás preparado o estás pasando por algo, ya que eso te puede consumir. Va a sacar a la luz todas las cosas malas que sientes, todas tus inseguridades, toda la culpa que tienes en tu vida. Y es malo, pero creo que también fue una experiencia gratificante para mí porque me hizo enfrentar quién soy y quién necesito ser. Y muchos influencers dirán, oh, los hongos me cambiaron. Y mucha gente se burla de ellos por eso. Y no diría que eso solo fue lo que me cambió para bien como individuo, pero definitivamente sí tuvo un papel en mi propia mente. Ahora, otra cosa de la que quería hablar es que las inconsistencias en la potencia de los hongos son realmente molestas y también dan miedo, porque dependiendo de la variedad que estés consumiendo, puede ser drásticamente diferente a otra. E incluso así, podrías consumir 2 gramos de hongos Enigma o Penis Envy una vez y no experimentar nada. Bueno, no nada, pero sí tener un viaje muy tranquilo, ya sabes. Y luego, la siguiente vez, tomar la misma cantidad y que sea 10 veces peor o 10 veces más débil y no tienes control sobre eso. Simplemente te dejas llevar por el maldito viaje. Y de todos los que he probado, puedo decir que los hongos Penis Envy son por mucho los hongos más fuertes que he tomado en toda mi vida. Nunca los volvería a tomar, fueron demasiado fuertes. Solo tomé como 1,5 gramos. Y creo que lo más que he tomado fue como 2,7 gramos de hongos Enigma. Y yo solo estaba acostado en una silla de jardín escuchando música con mis amigos durante horas. Y parte de eso no fue nada agradable. Otra parte fue agradable. Acostarme en el pasto y sentir que hablaba con la tierra es algo único, te hace pensar filosóficamente. Es difícil explicar un viaje, ya que estás en ese estado alucinógeno y es complicado hacérselo entender a alguien que nunca ha tomado hongos o lo ha vivido. Es casi imposible porque cada experiencia es única para cada persona. Y como estás alucinando y experimentando cosas que nunca habías experimentado antes, es casi imposible describir en términos sencillos lo que te pasó. De todos modos, cuando tomé como 1,5 gramos de Penis Envy, estaba viendo un documental de naturaleza y toda la habitación simplemente empezó a transformarse. Creo que fue porque los tomé con el estómago vacío, mala idea. Además, saben horrible porque crecen en mierda. Y empecé a sentirme muy mareado y luego intenté recostarme y relajarme. Y estaba cerrando los ojos. Y cuando cierras los ojos con hongos, es como si los tuvieras completamente abiertos. Empiezas a ver cosas. Estábamos en un cuarto oscuro y sentía que tenía los ojos abiertos, aunque los tenía cerrados. Solo estaba viendo cosas y eso realmente me estaba incomodando. Y en algún momento terminé poniendo una canción y me decía a mí mismo como necesito simplemente aceptar esto, ¿verdad? No puedo hacer nada, estaré así 5 horas, así que mejor trato de disfrutarlo.
Y al final estuve bien, hablé con uno de mis amigos que estaba como mi cuidador durante el viaje y me reía y le decía que parecía estar en una casa de sustos porque todo estaba inclinado como si fuera a caerme. Y terminamos hablando sobre la experiencia y él me hacía un montón de preguntas y yo le contaba lo que estaba viendo y todo eso. Así que todavía estaba coherente, pero era muy fuerte. Generalmente un viaje con hongos es una subida constante, permaneces en la cima y luego bajas. Esta fue como subir, llegar a la cima y pensar, estoy bien. Y después subió de golpe, me alteré mucho, después bajó, se estabilizó y volvió a bajar. Sí, estuvo raro. Yo no consumo hongos. Nunca pensé que hablaría de esto en un video. Esta parte quizá la corten porque realmente no quiero estar promoviendo este uso porque no es algo que, ya sabes, generalmente está mal visto. Está mal visto y también da miedo, ¿verdad? Podrías conseguir hongos malos, podrías meterte en una mala situación. Tal vez no estés listo, podrías tomar demasiado y tener un efecto negativo permanente. Es algo que debe tomarse muy en serio y no es algo que generalmente hagas de manera recreativa. De todos modos, tengo, ya sabes, 1 millón de historias sobre lo que he experimentado y lo que he visto que mis amigos han experimentado y viceversa, pero ese no es el punto de este video. Podríamos hacer otro video sobre hongos alucinógenos, pero en general creo que son buenos en los estudios médicos, creo que pueden usarse correctamente y beneficiar mucho a las personas. También tienen uno de los efectos negativos más bajos en cuanto a muertes o probabilidad de abuso. Pero eso también podría deberse a que las personas que consumen hongos son diferentes de las personas que tienen más probabilidades de volverse adictas a ciertas sustancias. Hay muchas razones que pueden influir. Revisa estudios médicos para entenderlo. Pero de hecho consumí hongos cuando estaba tomando una clase en la universidad sobre sustancias psicoactivas. ¿Cómo se llamaba la clase? Psicofarmacología herbolaria. Tuve que buscarlo porque olvidé el nombre. Tuve que escribir un trabajo sobre hongos. Lo que sea. De todos modos, regresando a lo que decía, no he consumido hongos en casi un año. Ha pasado un tiempo. Porque no siento la necesidad. No quiero hacerlo en este momento. Hay veces en que mis amigos lo mencionan y yo digo, nah, la verdad no quiero. Y no quiero decir que sea algo basado en una necesidad, pero es como si dependiera de si quieres o no tener una experiencia individual. Creo que algo extraño de los hongos, olvido quién lo mencionó. Puede que haya sido Paul Stanitz o alguien en un podcast, pero los hongos generalmente hacen que tu vida en general sea como ir bajando una colina nevada en un trineo. Al inicio todo está cubierto de nieve suave. Mientras bajas, haces más surcos y entras en la rutina de la vida y tus propias ideas. Los hongos reinician eso, la nieve se vuelve suave y tienes que abrirte camino de nuevo. Al salir del efecto de los hongos te sientes rarísimo, no te sientes normal, te sientes muy incómodo socialmente y es muy difícil poner tus pensamientos en palabras. Tus pensamientos tienen mucho más sentido en tu mente, pero tratar de explicarlo se vuelve realmente difícil. Tienes que reflexionar sobre esa experiencia un tiempo. No es algo que hagas todos los días. Los hongos suelen ser algo que incluso en estudios médicos tomas y luego no te los dan por 2, 3 o 4 semanas. Luego te los dan, pero no es algo que se tome diario. Algunas personas microdosifican hongos, lo cual también se estudia médicamente. Y eso es algo aparte, pero esas que son personas que toman, ya sabes, 0.1, 0.2 gramos en un día solo para tener una sensación más positiva en lugar de realmente sentir el viaje en sí. Mientras más tomas, peor es y más ves. Yo nunca haría una dosis heroica que son unos 5 gramos. Depende del tipo de hongo. Si tomo 3 gramos de Penis envy o 5 de psilocibina cubensis, creo que la cubensis sería más débil. Pero sí, no lo sé. Realmente no quiero promover esto. Por eso he estado pensando en hablar específicamente de esta droga y del kratom, porque obviamente hablaré de la marihuana, el alcohol y la nicotina. Pero sé que hay personas que me ven y va a haber algún idiota que vea esto y diga, oh, yo voy a hacerlo. Voy a hacerlo ahora mismo. Y por eso estoy repitiendo, bro, literalmente no dejes que lo que estoy diciendo te influencie de ninguna manera. Estoy tratando de advertirte sobre la gravedad de esto. Sí, lo que los documentos médicos van a decir o los estudios médicos van a decir sobre la seguridad de la psilocibina es diferente, pero es algo que de verdad he visto que rompe a las personas y de una manera negativa. Muchas personas, incluso tras malas experiencias, sienten que aprendieron algo.
Muchas veces ha habido ocasiones en las que he tenido malos viajes todo el tiempo. Nunca la pasé bien durante las 5 o 6 horas completas, pero eso fue porque necesitaba enfrentar muchas cosas en mi vida, necesitaba ser una mejor persona y necesitaba concentrarme de verdad. Pero muchas veces la gente simplemente tiene malos viajes y salen de eso sin ganar nada y solo sintiéndose de la chingada. Y a veces puede afectarlos, puede cambiarlos muy mal, especialmente a las personas que toman dosis muy altas. Sabes, he tenido experiencias con amigos. Lo he contado en stream donde he tenido amigos que han tomado hongos y se han vuelto locos completamente. Sí, esos son todos los que probé. Los otros dos que quería mencionar eran la cocaína y la metilendioximetanfetamina. La cocaína, hablando en términos generales, es una tontería tomarla. Podría mezclarse con muchas sustancias, incluso fentanilo en tu cocaína, lo que puede causar sobredosis y muerte. Además, la cocaína es muy adictiva. Daña la nariz y puede aumentar el ritmo cardíaco o causar un infarto. Otras sustancias también pueden provocar esto. Pero la cocaína es algo que yo diría que es una de las drogas más peligrosas que veo que consumen mis amigos. No es algo de todos los días, pero de vez en cuando estoy en un bar y vamos al baño y ellos entran al cubículo y yo pienso, ¿por qué demonios están entrando al cubículo? Él hace... Y yo digo, ok, él está consumiendo cocaína. Y luego sale con los ojos abiertos y es una persona completamente diferente, totalmente acelerado, lleno de energía. Y parte del problema con eso también es que cuando la gente bebe y consume cocaína, no tiene idea de lo borrachos que están, porque se emborrachan tanto que casi llegan al punto de desmayarse. Consumen cocaína y eso los reactiva. Pero siguen igual de borrachos, solo que no lo sienten. Así que actúan normal y luego empiezan a beber más. Y ahí es donde puedes llegar a una intoxicación alcohólica o una sobredosis. Y ahora es cuando realmente podrías morir. Y eso da mucho miedo. Así que sí, no, evita completamente esa mierda. He estado en muchas fiestas de fraternidad donde la gente consume MDMA. He estado en conciertos como Coachella. Definitivamente hay personas con MDMA y los ves y están actuando todo, ya sabes, pinche y puedes notar que están bien puestos. Eso estuvo mal. No sé por qué lo hice, la representación física. Cuando ves a personas en MDMA, parece una droga de fiesta, ¿no? Es algo que la gente hace para, ya sabes, sentirse animada, con energía y feliz. Y luego el bajón del MDMA o Molly suele ser muy fuerte y los deja sin toda su dopamina. Al día siguiente se sentirán mejor que nunca, pero después peor que nunca. Un amigo hizo MDMA una vez. Y parte del problema con eso también es que fácilmente puede estar adulterado. Creo que terminó tomando como una maldita pastilla compacta de metanfetamina porque empezó, no sé si esto es común entre los usuarios de MDMA, masticó una tapa de botella tanto que le sangró la boca, ya que estaba hiperfijado en masticar cosas por no tener chicle. Y sí, el MDMA he visto gente bajo sus efectos. He hablado con personas que lo han consumido y parece que es una mezcla entre gente que está feliz o simplemente pasándola muy mal y diciendo activamente, sí, ojalá no hubiera tomado esto. Ahora solo están bajo sus efectos mientras duren. Pero sí, hay muchas otras drogas de las que podría hablar, pero realmente no tengo experiencia personal con ellas. He tomado clases de psicofarmacología herbolaria como mencioné. Así que hay muchas drogas de las que sé, como el ácido y esas cosas, pero realmente nunca he visto a alguien bajo los efectos del ácido. Yo mismo nunca he probado el ácido. Así que realmente no creo que haya una razón para que hable de eso, porque no tengo experiencia personal con ello. La única razón por la que mencioné el MDMA y la coca es porque he estado activamente cerca de personas que las han consumido. Así que siento que podría tener algún tipo de, ya sabes, testimonio, conocimiento, supongo. Pero sí, probablemente este va a ser un pinche video muy largo. Tal vez hagamos otro video sobre la mota o, ya sabes, alucinógenos en el futuro. Pero sí, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo.